Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Hoy vamos a hablar de temas relacionados a la salud y sobre todo cuando hablamos del consumo de frutas y verduras. Ya se encuentra con nosotros Carla Echeverría, ella es nutricionista, que le damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Buenos días. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes acompañándoles y hablando de un tema tan importante que es el consumo de frutas y vegetales que muchas veces los dejamos a un lado, ¿no? Claro que sí, y es que en muchas ocasiones de pronto nos preocupamos no solamente por el tema de consumirlo en casa, sino también qué es lo que van a consumir nuestros hijos, por ejemplo, en la escuela, y es necesario ponerles sus debidas frutas y verduras, pero de pronto nos encontramos con el problema que ellos no saben o no quieren consumirlas. Así es, Graciela. Bueno, en primer lugar, nosotros conocemos muy frecuente el típico título que nos dan de 5 es la regla fundamental. 3 frutas y 2 vegetales. Entonces el detalle está en que realmente es lo que nosotros necesitamos. Se recomienda que estas 5 frutas, 5 vegetales o que los podamos dividir, estos sean de diferentes colores. Eso nos va a permitir a nosotros proporcionar al organismo diferentes nutrientes y según el color es el nutriente o el beneficio que nos van a aportar. Por ejemplo, los que sean de color amarillo y anaranjado intenso, eso nos van a permitir a nosotros combatir o prevenir algunos tipos de cánceres. Además de eso, nos van a ayudar mucho a la visión nocturna. El que es color blanco, por ejemplo, este nos va a ayudar más a contrarrestar los problemas de colesterol, ahora que está muy en su auge el problema de dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos elevados. Los vegetales de color blanco o como cafecito claro nos van a ayudar muchísimo a poderlos combatir. También tenemos los de color verde, que estos también nos van a ayudar a combatir mucho algunos tipos de cánceres. Y de igual manera tenemos los que son, por ejemplo, el color morado, podríamos mencionar, que eso nos van a ayudar mucho con el sistema inmunológico. Entonces tenemos que saber adaptar nuestra alimentación a todos los colores. Por eso es que nosotros siempre resaltamos en nutrición de que es importante tener una variedad en el consumo de alimentos, una variedad tanto en el alimento en sí, es decir, no comer siempre lo mismo, pero también una variedad en el color del alimento para poder así aportar a nuestro cuerpo diferentes nutrientes. Ok, en ese sentido también es importante preguntar porque en nuestro país existe el problema de obesidad. De pronto también el tema de las frutas tiene que ir muy vinculado, usted lo decía, el tema de los colores. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué frutas son las que puedo consumir? ¿Qué frutas no? Fíjate, Graciela, que el detalle principal aquí está en que sepamos nosotros controlar las porciones. Nosotros debemos identificar qué fruta vamos a consumir y en base a esa fruta saber cuál es la porción adecuada. Ejemplo, si hablamos de manzana, pera, entonces la porción es la unidad. Si hablamos ya de, por ejemplo, fresas, la porción es 1 taza, 1/4. Si hablamos de sandía, nos podríamos quedar con media taza, que en el caso de pacientes diabéticos, sí recomendamos que, por ejemplo, la sandía, el melón, guineo, que no sea el consumo muy en exceso, porque el problema está que sí o no nos pasa que consumimos sandía y quiero más. Entonces, cuando empieza ese quiero más, es el problema, que estamos consumiendo más calorías de las indicadas y además, por ende, un mayor consumo de azúcar. O nos casamos con determinada fruta, porque a veces hay personas que de pronto les gusta el mango, solamente nos dedicamos a comer mango, pero no vemos toda la variedad que hay detrás. Correcto, eso es otra cosa que sucede, que también si nosotros no nos gustan algunos tipos de fruta, está bien, ¿verdad? Pero el detalle está que si no nos va a gustar un tipo de fruta, sepamos de qué manera vamos a sustituir esa fruta por un vegetal que sea del mismo color para recibir el aporte de nutrientes. Y hay algo muy importante, que hoy en día el cáncer está tomando mucho auge en nuestra población. Entonces, ¿cuántas personas no lo desarrollan? Y realmente nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra alimentación para prevenirlo. ¿Sabían ustedes que un 11%, según la OMS, de cáncer, sobre todo gastrointestinales, se podría prevenir con tan solo incrementar el consumo de frutas y vegetales? Y el otro detalle está, no únicamente basta con tener un consumo adecuado de estos, sino que también cómo está toda mi alimentación, ¿verdad? Si consumimos muchos alimentos procesados, muchas harinas refinadas, ahí nosotros también podemos
estar ayudando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a que con un mayor impulso desarrolle un cáncer. ¿De qué debe ir acompañado, por ejemplo, las verduras en un desayuno, en un almuerzo? Porque en el desayuno generalmente consumimos las frutas, sí, las verduras ya en el mediodía y en la noche posiblemente también. ¿Cómo debemos de acompañar esos platos? Fíjate que ese es un punto importante que nosotros decimos, los vegetales son para la tarde, son para la noche. Pero chile, tomate y cebolla también entran en el grupo de vegetales. Entonces podemos incorporarlos como alguna tomatada, algún huevito con chile, tomate y cebolla, ¿no? Entonces, o unos frijoles guisados que ya le agregamos también vegetales. O de igual manera, ¿por qué no hacer, por ejemplo, un omelette que de repente lleve zucchini? Entonces realmente nosotros debemos de saber hacer combinaciones de alimentos que nos permitan dar un aporte de nutrientes que sea adecuado a nuestro organismo. ¿Y cómo combinarlo? Pues sabemos que las frutas y vegetales nos van a proporcionar vitaminas y minerales. Por ende debemos de complementar nuestro platillo con proteínas, carbohidratos y una grasa saludable para gozar de todos los beneficios de la alimentación. Claro que sí. También es importante hablar acerca del tema de las cenas, porque de pronto nos dicen, bueno, tenés que hacer desayuno, almuerzo como rey y cenar como pobre. ¿Qué tan cierto es eso? Pues realmente va a depender. Mira, hay muchas personas que sí están acostumbradas a ese régimen, pero yo no lo recomiendo en lo personal porque va a depender de cómo sea tu actividad diaria. Si tú tiendes a tener mucho rendimiento durante las horas de la tarde, entonces no recomiendo mucho que tengamos un almuerzo muy leve, ¿verdad? O si tu rendimiento durante la mañana no es mucho, ¿para qué vamos a estar desayunando como reyes, verdad? Eso sí, en las horas de la cena, sí yo recomiendo que sea un poco liviano, más que todo porque ya estamos próximos a ir a descansar. Entonces el proceso de digestión es muy lento. Entonces no vaya a ser que no logramos digerir bien los alimentos, entonces ahí vamos a tener un poco de problema de digestión que va a ocasionar un mal sueño. Entonces sí es recomendable, independientemente de régimen calórico o requerimiento calórico que tenga la persona, que este sí se pueda dividir en los 3 tiempos de comida y 2 meriendas para mantener el metabolismo activo. Ya hemos dicho que todo lo que se consuma en exceso es dañino siempre para el organismo. ¿Cómo debemos nosotros identificar si nos hemos estado pasando del consumo de algún tipo de fruta? Porque generalmente las verduras no las consumimos en tanta cantidad. Exacto. Mira, podemos identificarlo. Puede pasar de que tú comes la fruta y sientes como un poquito de sueño, un leve mareo, por ejemplo. Entonces eso puede suceder, ¿cierto? Pero no es que realmente solo lo vamos a detectar con algún examen de glucosa o evaluar realmente, conocer nuestro organismo y ver cómo está reaccionando con cada una de las frutas que consumimos. Bien, ahí tenemos parte de las recomendaciones. También, digamos, se puede desglosar, por ejemplo, para algunas personas que padecen de diabetes. Usted me decía en alguna ocasión, por ejemplo, es una alimentación mucho más rigurosa, todo va medido por porciones. Y, por ejemplo, el tema de la zanahoria cocida, ya guisada, nos genera azúcar más de lo que necesita el cuerpo generalmente. Quizás abonar un poco y hablar acerca de estos casos. ¿Qué deberíamos de hacer las personas diabéticas en cuanto al consumo de las frutas y verduras? Porque en muchas ocasiones está más racionalizada que para una persona que no padece de este tipo de enfermedad. Correcto, Graciela. Y fíjate que hay muchos dentro de los grupos de vegetales que nosotros creemos que son vegetales. Empecemos por ahí. ¿Cuáles pueden ser estos? La papa, el camote, la yuca, el plátano, el elote, la remolacha y la zanahoria, como tú bien lo decías, cocida. Entonces muchas veces nosotros identificamos eso como dentro del grupo de vegetales, pero no lo son, son carbohidratos. ¿Qué sucede con la zanahoria? Cuando nosotros la sometemos a cocción, esta genera un proceso químico que hace que la cantidad de azúcar que esta contiene incremente. Entonces, como incrementa la cantidad de azúcar, deja de considerarse un vegetal y entra dentro del grupo de los carbohidratos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tener el control, que si la consumimos, ok, consumámosla, pero contabilicémosla como un carbohidrato. O si la queremos consumir cocida como un vegetal, entonces debe de quedar ese término tan conocido al dente, ¿verdad? Que quede como crujiente. ¿Por qué? Porque ese es otro punto. Si nosotros sobrecocemos los vegetales, entonces ya perdemos todas las propiedades, todos los beneficios que nos puedan aportar. Fibra, vitaminas y minerales los estamos botando. O cuando, por ejemplo, el zucchini. Muchas veces yo me he encontrado con personas que el zucchini lo pelamos.
los pipianes los pelamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perdemos toda la propiedad de fibra que nos puedan estar proporcionando. De la misma manera con las uvas, con, por ejemplo, las ciruelas o las manzanas. Pelamos la fruta y perdemos una gran parte de la fibra que nos va a proporcionar. Hay muchas personas que tenemos tratamientos que son naturales para algunas enfermedades y lo hacemos precisamente combatiéndolos con algún tipo de verdura, con algún tipo de vegetal. Sáquenos de la duda, ¿será posible esto? Depende. Fíjate que sí hay mucho beneficio en el consumo de frutas y vegetales, no para curación, pero sí para control de. Ejemplo, lo que mencionábamos de los vegetales de color amarillo o de cafecito claro, eso nos van a ayudar a contrarrestar los problemas de triglicéridos elevados y colesterol elevados. Pero eso sí, no quiere decir que únicamente con estar comiendo ese tipo de vegetales yo voy a generar una cura. Tenemos que cambiar muchos hábitos de alimentación, cambiar probablemente el sedentarismo en el que estamos y ponernos activos, ¿verdad? Que hagamos más actividad, nos pongamos los tenis un poco más seguido y que salgamos a caminar aunque sea por lo menos 30 minutos al día. Entonces sí nos van a ayudar muchísimo a combatir las enfermedades porque nos van a dar antioxidantes que el cuerpo está necesitando y nos van a ayudar a incrementar el sistema inmunológico. Pero eso no es una cura, ¿ok? Sí nos van a ayudar, pero no nos van a curar, nos van a ayudar a controlarlo. Ok, 8:30. Vamos a hacer una breve pausa comercial en Central de Noticias. Ya regresamos para hablar más del tema. Continuamos hablando acerca de la importancia del consumo de frutas y verduras en niños, adultos mayores y en toda la población en general. Estamos conversando con Carla Echeverría, ella es nutricionista. Carla, nos íbamos a la pausa comercial hablando acerca de del consumo de vegetales, del consumo de las verduras, pero en muchas ocasiones los papás nos preguntamos en casa qué es lo que debemos de hacer en el caso de nuestros pequeños para que ellos tengan una alimentación balanceada, porque de pronto van al colegio, regresan algunos al mediodía, otros continúan su jornada durante horas de la tarde. Entonces ahí se complica mucho el tema de los papás que a veces no saben qué ponerle a su hijo y qué es nutritivo y qué no. Exacto. Bueno, mira, en primer lugar, punto importante o mito que hay que romper o un hábito sumamente frecuente en los niños es que se van al colegio sin desayunar. Entonces, ese es el primer punto que hay que atacar. Hay que acostumbrar a nuestro niño a que desayune y siempre ponerle una lonchera saludable para su media mañana. ¿Qué puede contener este desayuno, esta lonchera saludable? Podríamos hacer incluso un sándwich que sea de jamón, de pavo, queso mozzarella y agregar ahí una pequeña ensalada, como por ejemplo que lleve tomate, que lleve pepino o pepinillo y que lleve lechuga. Y a esto le podemos sumar un cóctel de frutas. Si ya lo hablamos, eso puede ser tanto para desayuno como para la lonchera saludable. O si hablamos ya más de lonchera, enfocado a lonchera propiamente, podríamos hacer unas rapiditas que sean de, por ejemplo, queso mozzarella, acompañado con alguna tomatada, o puede ser queso mozzarella con huevo picado, con chile, tomate y cebolla, y siempre complementarlo con la fruta de preferencia. En el caso de los niños, fíjate, Graciela, es súper importante que nosotros tengamos el cuidado de que sean utensilios atractivos al niño, que llamen la atención, que la lonchera del niño él haya elegido, que el platito donde va a llevar su comidita o el tupper donde va a llevar su comida sea atractiva para él, que el squeeze donde lleva su bebida sea atractiva para él. ¿Por qué? De lo contrario, no lo va a consumir. Y muchas veces nosotros, como ya estamos adultos, es como, bueno, yo sé que necesito huevo, frijoles y platos, lo que sea, y me lo como. Pero los niños no funcionan de esa manera. Los niños sí necesitan que sea atractivo para ellos para poderlo degustar de la mejor manera. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de niños que padecen de obesidad, ¿qué debería contener su lonchera? Mira, en primer lugar, debemos nosotros destacar el requerimiento calórico del niño. Saber cuál es realmente su demanda energética y activarlos, que hagan ejercicio, que tengan un buen consumo de agua. Cuando nosotros ya identificamos el problema real, ese es el que vamos a ir a abordar, porque muchas veces puede ser una obesidad causada por alguna enfermedad que no hemos detectado, puede ser por simple sedentarismo o puede ser también por hábitos de alimentación sumamente marcados que no están adecuados. Entonces vamos a ir a cambiarlo. ¿Cómo puede ser en ese caso? De igual manera nos vamos con una alimentación saludable.
porque aunque queramos que el niño pierda peso, que el niño baje de peso, no nos podemos someter a un régimen de alimentación muy estricto, porque entonces corremos el riesgo de que el niño ya no crezca o ya no se desarrolle de la manera adecuada. Entonces son precauciones que debemos de tomar en cuenta con el caso de los niños diferente al adulto. El adulto ya creció, ya se terminó de desarrollar, entonces nosotros podemos decidir qué tanto apretar ese régimen alimentario, pero en el caso de los niños no podemos hacer eso. Entonces nos podríamos quedar con el mismo ejemplo. Si ya queremos algo más atractivo todavía para el niño, podemos hacer palitos de zanahoria, palitos de pepino, que a los niños les encantan las figuras. Entonces eso, ser creativos en la lonchera de los niños y realmente podríamos estarle dando la misma alimentación que llevamos los adultos en casa, solamente que sea saludable. Pero sí recomiendo para niños que tengan obesidad infantil, llévelo con un especialista en nutrición para que le permita estar en control, porque así es como nosotros vamos rompiendo hábitos de alimentación inadecuados. Y el niño, aunque nosotros digamos, ay, pero está chiquito, o sea, no importa, realmente, como dicen los niños, son una esponjita. Si nosotros les enseñamos a tener hábitos de alimentación saludables desde pequeñitos, eso nos va a permitir que ellos lleguen a la adultez, lleguen a ser adultos mayor y que tengan sus hijos también, ¿verdad? Y ellos adquieran hábitos de alimentación saludable permanentes y además de eso que transmitan estos hábitos de alimentación adecuados a sus generaciones. Claro que sí. Y en el caso de adultos o mayores que padezcan de algún tipo de enfermedad terminal, por ejemplo, el tema del cáncer o el tema de la diabetes, ¿existe alguna dieta rigurosa que debamos seguir? Si hablamos de paciente con cáncer, sí es necesario un aporte de antioxidantes, pero algo importantísimo en el caso de ellos es que el régimen calórico se incrementa. No los podemos dejar con un régimen calórico de mantenimiento. Siempre tiene que ser la búsqueda de aumentar peso, aunque no se logre. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad hace que la persona tenga un requerimiento calórico elevado porque le hace demanda de energía. Entonces nosotros debemos de pensar en que esa persona tiene que tener un requerimiento calórico elevado y sumado a esto tiene también que tener una buena alimentación rica en antioxidantes, rica en fibra, vitaminas y minerales y además alta en proteína. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ir a depletar, que nuestro organismo busca depletar cuando está en un proceso demandante metabólicamente hablando, como el caso de la enfermedad de cáncer, lo primero que va a ir a abordar es la proteína. Se va a ir a comer la proteína. ¿Y dónde está la proteína? En los músculos. Entonces, por eso vemos nosotros que en tantas enfermedades se ve la piel pegada al hueso. A eso se le denomina caquexia. ¿Y por qué caquexia? Porque es cuando hay una depresión total del músculo. Entonces tenemos nosotros que buscar incrementar el aporte de proteína para que esta persona pueda mantener el músculo. Difícilmente se logra incrementar músculo. Tenemos que buscar el mantenimiento, pero se va a buscar el mantenimiento, repito, tratándolo como una dieta hipercalórica. Claro. Ellos tienen que consumir muchos alimentos y el problema estamos ahí en que hay muchas complicaciones en el caso del cáncer. Puede haber que la persona no logra deglutir bien, puede existir el problema de que no hay una buena digestión, existen ciertas intolerancias con náuseas permanentes, vómitos permanentes, diarreas permanentes. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a abordar esto? Según el tratamiento con el que se encuentra la persona, es como nosotros lo vamos a abordar. Si estamos en un tratamiento que no le está generando vómitos recurrentes, entonces podemos aprovechar de darle un mayor consumo de alimentos y siempre preguntarle a la persona de qué tiene antojitos, qué quiere comer, qué se le apetece comer, para que nosotros podamos consentir ese aspecto y de esta manera lograr un mayor consumo de energía, ¿verdad? Ok, para cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes, Carla, ¿cómo pueden hacer? Pues nos pueden contactar al 7987-9155 o nos pueden también contactar por nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Eat Nutrition SB y en Instagram como Eat Nutrition_SB. Ahí estábamos, parte de las recomendaciones que se hacen para tener una dieta saludable y el buen uso y el buen consumo de frutas y verduras. Gracias, Carla. A la orden, muchas gracias a ustedes. 8:41 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos.